Ordinaria sobre el tema del Esequibo venezolano. Sobre este punto tiene la palabra el diputado William Dávila. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados. Visto toda esta drama que implica esta catástrofe total que tiene el país desde todo punto de vista, algunos se preguntarán, ¿qué importancia tiene hablar en este momento de un acuerdo del CARICOM para apoyar el que se remita el caso de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué importancia tiene en este momento cuando hay niños desnutridos, cuando hay hambre, cuando hay inseguridad y cuando hay represión que muchas veces uno no se entera, pero que existe cada vez que el pueblo sale a la calle para exigir el cumplimiento de sus derechos humanos? Pero sí tiene una importancia. Y sobre todo aquí en la Asamblea Nacional, donde por medio de actos legislativos estamos estableciendo una doctrina que mañana tendrá valor jurídico, reafirmando nuestra dignidad como venezolanos en la defensa de lo que es nuestro. Y esta Asamblea Nacional, que desde que llegamos aquí comenzó a rescatar su dignidad en el 2016. Es muy importante lo que hemos venido haciendo en este tema, porque en la ley de presupuesto del año 2012, cuando la Asamblea Nacional estaba bajo control de los fascistas, en esa ley de presupuesto establecieron como punto de referencia para la delimitación de aguas marinas y submarinas con Guyana, Punta Playa. Punta Playa está entre el territorio reconocido por Guyana para Venezuela y la zona que está bajo reclamación. De acuerdo con eso, en ese momento se estaba rechazando el Acuerdo de Ginebra y se estaba reconociendo la estrategia de Guyana. Eso ocurrió en esta Asamblea Nacional controlada por este régimen. Por eso es importante lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de todo este tiempo. En este año particularmente, más de 4 acuerdos. No nos hemos quedado callados en torno a un tema que es de Estado. Y que en este momento, cuando vimos que la comunidad del CARICOM apoya elevar esta controversia a nivel de la Corte Internacional de Justicia, esa es la evidencia palpable del fracaso de la llamada diplomacia de paz, del fracaso de una política que, pese a los subsidios de Petrocaribe, a la compra de arroz a precios superiores al mercado internacional, sin embargo, CARICOM reafirma una posición en contra de lo que para nosotros ha sido el único instrumento jurídico para resolver la controversia, que es el Acuerdo de Ginebra. Nos retrotraemos a la vieja discusión. El objetivo para Guyana del Acuerdo de Ginebra era esencialmente jurídico. Era resolver la contención que Venezuela tenía sobre el laudo arbitral de 1899, si eso era válido o no. Para nosotros los venezolanos, el objeto del Acuerdo de Ginebra deja de lado esa discusión para buscar una solución práctica, satisfactoria, que llegue
a una solución de esta controversia, producto de una decisión de un tribunal de arbitraje, como todos sabemos, de 1899, que nos despojó de más de 156.000 kilómetros cuadrados. Pero es que en esa zona existe más de 80.000 millones de barriles de petróleo liviano como reserva. No estamos hablando de cualquier cosa. Hay cualquier tipo de recurso natural que no nos pertenece a nosotros, le pertenece al pueblo y a las futuras generaciones. Si bien es cierto que esta es la historia de un fracaso de una política que nunca existió en materia exterior, porque desde el 2004 el anterior presidente llegó a aceptar los actos unilaterales de Guyana en contravención o contradiciendo el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, y después en el 2007 aceptó, llegó a decir que esta reclamación sobre el territorio se había reactivado por presión del imperialismo y de las oligarquías. Y después, en el año 2011, Guyana solicita una extensión de sus límites de 200 millas a 350 millas, comiéndonos prácticamente la salida por el delta. Porque independientemente de esta discusión, Venezuela tiene una fachada, que es la fachada atlántica, que algunos expertos de la materia lo denominan la fachada del delta del Orinoco. Allá hay zona económica exclusiva, allá hay plataforma continental, que fue delimitada en los tiempos de la democracia en 1990 con Trinidad y Tobago de manera armoniosa y democrática. Con el CARICOM, Venezuela siempre tuvo excelentes relaciones durante la democracia. En el acuerdo que posteriormente ustedes van a escuchar, ahí nosotros señalamos cómo Venezuela en los procesos de descolonización siempre estuvo presente. En la lucha contra el apartheid, los programas de ayuda, solidaridad y cooperación al desarrollo, como fueron el programa para el Caribe, PROCA, las facilidades petroleras de Puerto Ordaz y el acuerdo energético de San José de Costa Rica, así como los acuerdos de delimitación de las áreas marinas y submarinas con Holanda por Aruba, Curacao, Bonaire, Sabá y San Eustatius, y con Francia por Martinique y Guadalupe y Trinidad y Tobago por la vía de la negociación. Nuestro llamado entonces a la comunidad del CARICOM es que ustedes actúen más bien como mediadores. Recibieron una información parcial de una de las partes. La solicitud de procedimientos judiciales ante el Tribunal Internacional de Justicia no fue cabalmente digerida por ustedes. Porque si bien es cierto que existe ese alto tribunal que es de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, para recurrir allí, Venezuela nunca aceptó su jurisdicción. Y en los países en donde han recurrido a la Corte ha sido previo consentimiento de las partes. Guyana siempre ha expresado el caso de Belice con Guatemala, o a veces ha planteado el tema que nosotros somos un país fuerte, que hemos usufructuado todas las riquezas en detrimento de sus posibilidades de desarrollo. Ese acuerdo especial entre Guatemala y Belice, cuando llegó a la Corte Internacional de Justicia, y lo menciono aquí porque en el acuerdo del CARICOM ellos lo mencionan, solo fue posible porque las partes de manera consensuada se sometieron a la disputa de la Corte Internacional de Justicia por un llamado que hizo la propia OEA por allá en los años 2007. Son dos cosas distintas. Entonces, colegas diputados, hoy presentamos un acuerdo que reafirma la posición nacionalista histórica de la Asamblea, que demuestra una vez más el fracaso que hemos tenido aquí en el régimen. Uno muchas veces, como se trata de un tema de Estado, a veces se tiene que buscar la manera de expresar las cosas sin que eso pueda significar un argumento que pueda ayudar a las pretensiones del adversario desde el punto de vista del derecho internacional público. Pero no podemos ocultar que hemos llegado a este nivel por culpa de este régimen.
porque se quedaron callados en el momento que tenían que hablar, porque no convocaron al país nacional. En este momento la Asamblea Nacional, que refleja la pluralidad política y social del pueblo venezolano, perfectamente pudo haber sido los intereses. Así pues, de que vamos a someter a consideración de ustedes este acuerdo de rechazo a lo que ocurrió en la última conferencia del CARICOM, para de esa manera reafirmar nuestra posición nacionalista, evolutiva e integracionista, pero sobre todo porque sí queremos reflejar con nuestra actitud la posición de un poder legítimo, la Asamblea Nacional, posición que le exigimos al resto de los poderes públicos, a las Fuerzas Armadas, que tienen el papel y la responsabilidad de garantizar la integridad de la patria, que asuman la responsabilidad que les corresponde, como lo está haciendo esta Asamblea Nacional, expresión legítima del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, diputado William Dávila. Vamos a leer, el único orador en el punto es el diputado William Dávila, el proyecto de acuerdo por secretaría, para someterlo a consideración. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo en respuesta al comunicado del CARICOM como resultado de su 39ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe. La legítima Asamblea Nacional, en nombre del pueblo venezolano, ante el comunicado emitido durante la 39ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe, CARICOM, expresa su rechazo y disconformidad por la posición asumida en dicho comunicado. En consecuencia, siendo el único poder legítimamente electo por el pueblo venezolano y atendiendo a la representación popular que ostenta, emite el siguiente acuerdo en respaldo de la soberanía que Venezuela tiene sobre el territorio del Esequibo, que le fue despojada por el nulo e írrito laudo arbitral de París de 1899, lo cual ha generado una reclamación sobre el territorio despojado de la Guayana Esequiba. Considerando que el 17 de febrero de 1966 los gobiernos de la República de Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en consulta con el gobierno de Guyana Británica, firmaron el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guayana Británica por la otra, debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes, reiterando que a partir de la fecha de la firma de dicho acuerdo, la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental dicho tratado. Considerando que la información recibida por los honorables jefes de gobierno integrantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, fue unilateral, al ser presentada solo por una de las partes, lo cual hace de la misma totalmente parcializada, sesgada, impidiéndoles tener clara una visión de los hechos y títulos jurídicos e históricos que le asiste a la República Bolivariana de Venezuela sobre la justa y legal reclamación por el Esequibo de Venezuela. Oculta que el objeto del Acuerdo de Ginebra es el arreglo práctico de la controversia satisfactorio y aceptable para ambas partes. Considerando que los argumentos de la República Cooperativa de Guyana, fundamentados en la decisión del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Antonio Guterres, de remitir la controversia por la zona en reclamación en el Esequibo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana a la Corte Internacional de Justicia, al no haberse, abro comillas, logrado para finales del 2017 un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, cierro comillas, se considera como una decisión apresurada que contradice el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece, abro comillas, cualquier controversia entre las partes debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes.
y el artículo 1 del mismo acuerdo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Considerando que para esta Asamblea Nacional es sorprendente que los jefes de gobierno del CARICOM hagan una lectura inexacta del artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, puesto que obvian la parte segunda de dicho artículo, el cual advierte que la Corte, abro comillas, antes de dictar su decisión, se asegurará no solo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. Cierro comillas, algo que los honorables jefes de gobierno desconocen en su comunicado. Considerando que ve con extrañeza que la comunidad del Caribe, CARICOM, considere como vinculante una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, cuando Venezuela no es parte de esta alta instancia jurídica al no haber firmado la cláusula facultativa de jurisdicción obligatoria, consagrado en el artículo 36, numeral segundo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sobre la cual ha hecho expresa reserva o no ha aceptado formar parte de tratados multilaterales que reconocen la jurisdicción de la Corte, como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar, ni puede interpretarse como pretende la República Cooperativa de Guyana en su demanda que el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra puede sustituirla, tal como queda demostrado con la ausencia de dicho instrumento jurídico en el Registro General de la Corte. Considerando que los gobiernos del Caribe deberían tener presente y recordar que desde el inicio de los gobiernos democráticos de Rómulo Betancourt, Raúl León y Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi siempre demostraron su amistad, cooperación y solidaridad hacia los pueblos del Caribe desde el mismo momento de sus procesos de descolonización, inclusive cuando algunos de sus miembros requirieron del apoyo al fortalecimiento de sus sistemas democráticos, así como con diversos programas de ayuda, solidaridad y cooperación al desarrollo, como fueron el programa para el Caribe, PROCA, las facilidades petroleras de Puerto Ordaz y el Acuerdo Energético de San José de Costa Rica, así como los acuerdos de delimitación de las áreas marinas y submarinas con Holanda, abro paréntesis, por Aruba, Curazao, Bonaire, Saba y San Eustatius, y con Francia por Martinica y Guadalupe, y Trinidad y Tobago por la vía de la negociación. Acuerda, primero, rechazar la posición asumida por los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe durante su 39ª reunión ordinaria por no contribuir a una solución pacífica, práctica y satisfactoria de la controversia. Segundo, exhortar a los gobiernos del CARICOM para que actúen como mediadores y buenos oficiantes ante la República Cooperativa de Guyana para que retire su demanda ante la Corte Internacional de Justicia y continúe por las vías no contenciosas establecidas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Tercero, ratificar nuestros derechos sobre la fachada atlántica por ser un espacio marítimo de interés nacional para nuestro desarrollo sostenible en aras del cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Cuarto, ratificar de manera expresa los títulos de soberanía de Venezuela sobre la isla de Anacoco y rechazar categóricamente la intención inamistosa e infundada del gobierno de la República Cooperativa de Guyana en desconocerlos en su petitorio ante la Corte Internacional de Justicia. Quinto, hacer llegar copia del presente acuerdo a los países miembros del CARICOM, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, al Parlamento del Mercosur y al Parlamento Latinoamericano. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 17 días del mes de julio de 2018, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación. Omar Barbosa, presidente; Julio César Reyes, primer vicepresidente; Alfonso Marquina, segundo vicepresidente; Negal Morales, secretario; José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la Cámara del acuerdo leído, quien esté de acuerdo con su aprobación, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente y último punto, señor secretario. Gracias, presidente. Quinto y último punto.